teníamos previsto organizar esta mesa para hablar sobre la adolescencia, una etapa muy difícil en general, con diabetes muchísimo más. Me acompañan en estos momentos, los voy a presentar de izquierda a derecha, Beatriz García Cuartero, endocrina pediátrica, jefa del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Bienvenida. Muchas gracias. Daría Roca, enfermera del Hospital Clínic de Barcelona. Daría, buenos días. Buenos días. E Iñaki Lorente, psicólogo, al que todos conocéis. Iñaki, buenas. Hola, buenas. Ellos tres están aquí porque, como sabéis, existe un proyecto desde hace más de un año y medio, que lidera en redes sociales y en el mundo digital para estar más cerca de los adolescentes este tema tan delicado. Hablamos de D1. D1 y el proyecto que financia Sanofi van a estar con nosotros y van a ser los que vayan presentando los contenidos de los que vamos a hablar. Y ellos están aquí porque desde hace unos meses coordinan el proyecto de D1 en Facebook. Antes de empezar, quería preguntaros un poco por la experiencia de que gente como vosotros esté directamente en las redes sociales ya tratando con los adolescentes. Beatriz. Bueno, pues yo para mí, que soy de las personas que nunca se había conectado a esto del Facebook, pues para mí ha sido la verdad que un reto que me voy introduciendo poco a poco, y la verdad es que creo que tiene aspectos muy importantes de conexión con el paciente y en concreto con los adolescentes. Es una línea muy positiva para contactar con ellos. Daría. Bueno, pues la verdad es que hemos visto que ha tenido muy buena acogida y esto pues es muy importante. De hecho, el rango de edad es donde se quería llegar y bueno, muy contentos la verdad. Iñaki, es donde están ahora mismo los adolescentes hablando y Exacto, yo creo que el acierto está en acercarnos nosotros y no esperar que ellos se acerquen a nosotros. Yo creo que ese es el gran acierto de Facebook y de D1, del proyecto de D1. D1 está con nosotros hoy, luego lo veréis. Hay un concurso que hemos organizado también para este Diabetes Experience Day. Quien se haga un selfie con él y lo cuelgue en la página de Facebook de Diabetes Experience Day o de Canal Diabetes, tendrá un llavero. Se estará moviendo por aquí con nosotros y tendrá un reconocimiento, y luego D1 seleccionará las mejores fotos y las subirá a su propia red social. Estamos mencionándolo y yo quiero que él sea el primero en contarnos, a través de sus capítulos audiovisuales, esos que tanta gente está viendo, el tema del que vamos a hablar ahora mismo. D1, cuando quieras. Venga, va, que lo tenemos todo el día. Hombre, está aquí. ¿Venías andando o qué? Digo, va, ¿ahora qué es? ¿Hacemos una carrera? venga, vale. Menos mal que nosotros ya hemos bebido agua, que si no nos deja así. Sí, mucho mejor. Bueno, y la palita que os he pegado. D1, eres un desastre. Ya sabes lo que te toca con la diabetes. Primer tema encima de la mesa, la pereza, el olvido, dos rasgos muy característicos de los adolescentes. Bueno, yo creo que esto es lo habitual, ¿no?, la mayoría de las veces, y yo creo que nuestro interés, sobre todo trabajando con los adolescentes, es intentar que recuerden que para hacer las cosas que quieren hacer, el hacer el ejercicio, el deporte, el salir con los amigos, deben de saber que tienen que cuidarse y hacer las cosas bien, el control, y si eso lo hacen bien y se ponen la insulina y se toman las raciones de forma adecuada, van a poder hacer lo que el resto de los compañeros y ser igual que ellos, ¿no? Pero lo que pasa es que esta parte de la adolescencia es normal, quiero decir que quieres olvidarte de la diabetes, olvidarte de la insulina y bueno, tu vida es un desastre, ¿no? Todo es complicado y bueno, pues es una de las situaciones que vemos en el día a día, ¿no?
Daría, Iñaki, ¿cómo se puede evitar esto? ¿Cómo se puede controlar? ¿Cómo se les puede ayudar a los adolescentes para concienciarles de lo importante que es no olvidarse de las cosas? Bueno, la verdad es que no es tarea fácil, ¿no? Pero antes Lidia, de hecho, creo que ha definido muy bien lo que un adolescente siente, ¿no? El miedo, el darse cuenta de que esto le va a acompañar siempre. Y bueno, intentamos darles, yo siempre intento que lo hagan para evitar olvidos, pues que lo asocien a algo que hacen habitualmente, ¿no? Y bueno, no es fácil, pero bueno, yo siempre digo que es como que los adolescentes van caminando por un hilo y hay que intentar que no se caigan, ¿no? Pero bueno, poco a poco yo creo que se va superando. Yo, cuando veía el vídeo, recordaba a una madre que decía, no sé qué, estoy desesperada con mi hijo. Y yo le decía, tranquila, que son 6 meses malos. Y dice, no, yo llevo 1 año ya. Yo creo que esa es la realidad, es que la adolescencia es una etapa de la vida y como muy bien decía Beatriz, es una etapa de la vida donde se vive al día. Entonces, intentar introducir elementos de previsión y tal suele ser complicado. Yo creo que una de las muy buenas soluciones es lo que propone Daría, de asociarlo a una actividad diaria. Y luego yo creo que mi sugerencia es rebajar expectativas, no esperemos que lo hagan al 100% bien de primeras. Si somos capaces de sugerirles, bueno, da un paso y a ver qué tal te va con eso, yo creo que el siguiente paso será mucho más fácil. Escuchándose estoy pensando en los padres. Está claro que los adolescentes son el eje, pero ¿y los padres, lo que sufren? Lo has mencionado tú, ¿no, Iñaki? Hombre, yo creo que también la diabetes, la adolescencia es una etapa pues complicada para todos nosotros, ¿no? Yo creo que todos lo hemos vivido más o menos como es una etapa muy bonita, pero al mismo tiempo es una etapa de muchos cambios y de muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista fisiológico. Y la diabetes, cuando se introduce en la adolescencia, pues eso es todavía un mayor conflicto, ¿no? Porque son como dos cosas totalmente opuestas, ¿no? O sea, pillarte la adolescencia y la diabetes a la vez, pues es un reto para todos los que están alrededor, tanto para la familia como para los educadores, que es una etapa en la que nos cuesta trabajo trabajar el día a día con ellos, cómo entrar a hacer las cosas, ¿no? Y quizá en esa línea pues lo mejor sería buscar aquellas cosas que ellos más tienen interés y les gustan, pues a través de esa vía buscar compromisos con ellos y algún contrato a corto plazo de hacer cosas en el día a día, porque no podemos hablar desde cosas a largo plazo porque ellos eso no lo entienden, ellos es el día a día, es el hoy. Y el adolescente, normalmente cuando eres adolescente te sientes un poco inmortal y nada va contigo, y entonces eso hay que entenderlo y que es así, y no podemos implantar normas, siempre hay que negociar y mirando bien al paciente qué es lo que más le gusta y le puede interesar para por esa vía entrar a negociar con él en pactos y que pueda hacer algunas cosas de forma puntual en el tiempo, ¿no? Ahora os lanzo la siguiente pregunta, pero quiero también abrir la posibilidad a que en este caso sí, desde vuestra localidad, preguntéis lo que consideréis, ¿vale? Hay 2 personas del staff del Diabetes Experience Day con micros. Ir pensando la pregunta mientras yo se la hago ahora a Daría e Iñaki, y si tenéis alguna cuestión que preguntar con respecto, porque tenéis hijos adolescentes, porque sois adolescentes, si hay alguno aquí en la sala, los tenemos a nuestra disposición para contestar esas dudas. Al hilo de lo que estaba diciendo Beatriz, yo quería lanzaros el siguiente concepto, que es ¿y por qué a mí? ¿No? Que yo creo que dentro de la mente, ¿no?, de un adolescente es ¿por qué a mí? En general del paciente con diabetes, ¿no? Pero macho te ha tocado. Sí. Quiero decir, es que no hay otra posibilidad, ahí no puedes decir ¿por qué? Pues porque te ha tocado. Pero yo creo que es mucho más importante que responder a esa pregunta es el interrogarnos qué hay detrás de la pregunta. Porque no es lo mismo que se plantee por qué a mí el día que va a salir de noche y tiene que llevarse el aparato, que el que se pregunte por qué a mí en medio de un examen si me da una hipoglucemia. Quiero decir, entonces, y lo importante no es responder al por qué a mí, sino a la pregunta que está detrás del por qué a mí. A mí eso me parece fundamental. Porque la respuesta a la pregunta ¿por qué a mí? Pues ni los sabios lo saben. De momento no saben, ¿no? Pero sí que habría que replantearle, bueno, ¿y por qué te preocupa ahora eso? ¿Por qué te planteas ahora porque a mí? Bueno, pues porque me ha dejado la novia porque tenía diabetes. Bueno, pues vamos a hablar de por qué te ha dejado la novia por el hecho de tener diabetes, por ejemplo, no sé. Sí, porque es una época con muchísimos cambios, ¿no?
Y además con diabetes, ¿no? Es como, no es fácil. Ya no es fácil la adolescencia sin diabetes y, como bien has dicho antes, pues con diabetes es aún más difícil, ¿no? Pero bueno, estamos para ayudarlos, sobre todo, para lo que necesiten y apoyarlos sobre todo. Yo creo que hay una cosa, perdona, Sí, por favor. que es importante, y es que muchas veces o sea, cuando el adolescente llega a casa, te has hecho el control, ¿no? Siempre estamos, te has hecho el control, te has tomado no sé qué tal. Yo creo que lo que hay que intentar es, en lugar de preguntarle sobre la diabetes, es intentar decirle qué tal te ha ido el día, qué has hecho, cortar un poco, ¿no? Porque la presión que tiene la diabetes en el día a día, aunque nos cueste trabajo y estemos preocupados por él, pues yo creo que eso de alguna manera va a ayudar a las dos partes a poder sobrellevar mejor las cosas, ¿no? Porque la presión esa que tienes ahí, te has hecho el control, al final el adolescente acaba harto y esa situación se va perpetuando en el tiempo y al final hay un conflicto tremendo, ¿no? Y nos olvidamos de preguntarle qué tal te lo has pasado, qué has hecho y luego dejar a la diabetes como un poco al lado, ¿no? Eso es una de las cosas que quizá deberíamos de trabajar un poco más con los padres, ¿no? Aunque es lógico la preocupación, pero deberíamos de intentar entrar por esa vía. ¿Alguna pregunta? Que te den el micro, por favor, aquí en la segunda fila. ¿Hola? ¿Me han abandonado mis compañeros de los micros? Ah, vale, que la sala es muy grande, perdona. Aquí delante. Gracias. Te escuchamos. Hola, me llamo Ana. Soy blogger y mamá de un niño de 12 años, debutado hace 2. En este momento de su vida, creo que lo más importante del mundo es la sensación de pertenencia a la tribu, al grupo al que pertenecen todos los demás. Y a veces, para las madres, para otras madres como yo, es muy complicado convencerlo de que esa diferencia que tiene, que requiere disciplina y que requiere unas pautas muy concretas, también tiene cosas aprovechables. Cuando él lo que realmente no quiere es sentirse diferente a los demás, quiere formar parte del grupo al que pertenecen todos. ¿Y cómo se hace? Porque a veces el desánimo y el cansancio y las buenas intenciones no llegan para las 24 horas del día. Muchas gracias, María. Una de las del pregunta del millón. Bueno, claro, a mí me parece que ciertamente el adolescente tiene como consigna no destacar en el grupo, tiene que ser la media, es decir, ni por arriba, ni más alto, ni más listo, ni más tonto, no. Claro, la diabetes le coloca en una situación de diferencia. Yo creo que, y en esta sociedad, lo que hay que valorar es la igualdad de la diferencia entre todos, pero no en la adolescencia, sino desde el primer momento, es decir, todos somos igualmente diferentes. A mí me parece que es un concepto que debería de entender. Y ciertamente tienen diabetes y no se la pueden quitar, y ciertamente el resto no tiene diabetes, pero el significarlo, el compararse con los demás a través de la diabetes, creo que es algo que se debería relativizar, porque está haciendo su vida el eje central la diabetes, y ya ahí creo que no debería ser así. Pero por otro lado, la forma de no... por lo menos una de las que hemos descubierto, yo creo que las asociaciones funcionan así, el hecho de no verse tan diferentes es el montar actividades donde vean a otras personas con diabetes de su edad y de su entorno que hacen las cosas de una vida normal. Porque esa normalización de ver a otros chavales o chavalas con diabetes funcionar, mirarse el azúcar, etcétera, le va a servir luego para extrapolarlo en su vida diaria y encajarla mejor. Pero hacer como que no tiene diabetes no se puede. Con lo cual, y los padres, ¿qué pueden hacer? Pues estar al lado. Yo creo que ahí, en la adolescencia, siempre me viene el eslogan de un anuncio publicitario de hace muchos años que decía: estamos pero no molestamos. Yo creo que es donde tienen que estar los padres, al lado, por si les necesitan, pero no encima, porque si no, no hay manera de seguir adelante. Bueno, No, por Dios, no sé, María. Sí, bueno, juntándome con lo que Iñaki acababa, ¿no? de los padres están... también es una etapa de que hay una transferencia de responsabilidades, ¿no? Muchas veces pues que los papás asumían cosas que transfieren pues a los hijos, ¿no? Y aquí es muchas veces motivo de conflicto, ¿no? Porque pues al chaval le cuesta hacerlo, el padre le controla, ¿no? Y eso quizá también es un punto que en la adolescencia se ve bastante, ¿no? Sí.
hay que reeducar a los hijos para que vayan adquiriendo responsabilidades y reeducar a los padres para que vayan soltando las responsabilidades. A mí otra cosa que me parece importante es que cuando, por ejemplo, cuando se produce el debut, pues implicar a los amigos más allegados en el aprendizaje para normalizar, como decías tú, la diabetes y que no él sea solo y luego llega solo de repente a otro mundo, sale del hospital que es el instituto, ¿no? Entonces yo creo que habría que implicar pues, a los amigos más allegados y a aquellas personas que, bueno, incluso el tutor o lo que sea, ¿no? O cualquier persona de estas que está muy relacionada con él y que cuando vuelva de nuevo, salga del hospital o salga tal y vaya otra vez al instituto, pues como que está todo más normalizado, ¿no? Que todo el mundo se sienta él más abierto hacia esa situación nueva que se le ha planteado, porque realmente si tú estás viviendo la diabetes en un hospital aislado con tu familia y luego tienes al día, a la semana, a los 3 días cuando te vas, de repente me tengo que enfrentar a otro mundo distinto, aunque toda la gente que estoy mirando es la misma, pero yo tengo diabetes y no lo saben. Pones encima de la mesa un tema perfecto para enlazar con el siguiente vídeo, que es el de no contarlo a tu entorno, ¿no? Lo corto, ¿eh? Vale, sí, si la quieres, sí. Es muy largo. Hola, igual. Igual. Hola. ¿Os acordáis de la primera vez que fuimos de campamentos? Sí, que nos lo pasamos súper bien. Sí. Lo único que Diwan no quiso venir. Oye, Diwan, ¿nunca nos contaste por qué te pusiste tan mal el otro día jugando a fútbol? Se va. El fantasma siempre nos deja con la palabra en la boca. Oye, ¿os acordáis de aquella vez que a Laura se le pasó la hora y vino su madre a la discoteca a buscarla? Que vino en bata. Calla, que pasó una vergüenza. Bueno, para vergüenza lo que pasó a Diwan en mi casa, que mi madre lo pilló comiendo del tarro a pelo, de azúcar, ¿eh? Y bueno, se le cayó y todo el azúcar esparcido por el suelo. Pero ¿dónde vas? Que no te estamos vacilando, ¿eh? Pero no te hagas el longis intentando cambiar de tema. Daría, Iñaki, importantísimo que los entornos, sobre todo el de los amigos, ¿no? En el caso de la adolescencia, estén sensibilizados, que el propio chaval lo cuente. Bueno, yo creo que ahí tienen un papel fundamental pues, el hecho de que las asociaciones monten campamentos, colonias, para normalizar la situación de mirarse el azúcar, de pincharse. Yo creo que es un aspecto muy importante y que ayuda a normalizar la situación, a la sociabilización de la diabetes, y creo que es muy importante que los chavales participen. Claro, hay que entender, para mí es importante saber el riesgo que corre un adolescente que está en un entorno, la mitad de su vida de vigilia, donde nadie sabe que tiene diabetes. Los riesgos que corre son bastante grandes, creo. Si está en el instituto, que, claro, yo, entre que no lo sepa nadie y que lo sepa todo el mundo, que tampoco creo que es una buena fórmula, personalmente, a no ser que el adolescente quiera llegar a la clase y decir, buenos días, soy diabético, alto, no. Pues quizás el hablar con él, decir, dime 2 o 3 personas y 2 adultos, 2 o 3 amigos y 2 adultos, y yo les explico qué es lo que te ocurre realmente. Yo creo que sería una buena fórmula. Dime 2 o 3 amigos tuyos y 2 profesores, tu tutor y yo qué sé, el de la portería que está en el instituto, que es el que controla más sobre las cosas que pasan, y yo, como técnico, Daría o Beatriz, le explicamos qué es lo que te ocurre para encajar realmente cuál es la dimensión del problema. Creo que eso ayudaría, pero no creo que se debería dejar a la libertad de decir, no, yo no quiero que lo sepa nadie, porque el riesgo es grande. Y el riesgo de salud. Yo creo que el beneficio es mucho. Es decir, cuando el chaval pues decide contárselo a su entorno más próximo, yo creo que de hecho se sienten bien luego. Claro. De hecho, pocas malas experiencias creo que hayan tenido. No, y aparte que bueno que si tú le dices, pero vamos a ver, si tu amigo tuviera una enfermedad o un problema grave, ¿no te gustaría saberlo para poderle ayudar si le ocurre algo o si tiene algún problema, ¿no? A lo mejor se podía plantear de esta manera, ¿no?
Y luego otra cosa que yo también creo es, nosotros por ejemplo en los debuts muchas veces lo que hacemos es que a veces damos unos formatos que haya de información para que el propio paciente lo lleve al colegio y lo presente a los compañeros explicando qué es la diabetes y todas esas cosas, ¿no? También en la línea de un poco de normalizar lo que es la enfermedad, es decir, para que la gente conozca que te pones insulina, que es un problema, y quitarle la importancia. Cuanto más información tenga uno, pues más entiende las cosas y mejor las puede entender, ¿no? Pues planteamos el siguiente tema encima de la mesa. Volvemos a utilizar a Diwan para seguir hablando de él. Vamos a verlo. ¿Quién es? ¡Felicidades! Hombre, Diwan, tú también. ¿Qué tal? Pues mira, aquí tenéis cosas, dentro hay más, y el vino de mis padres, sin tocarlo, que nos conocemos, ¿eh? No, que te hago ¿Por qué no jugamos al Yo Nunca Nunca? Oh, venga. Vale, va, ¿quién empieza? Venga, tú, por hablar. Bueno, va, pero sin pasarse. Yo nunca. Espera, tengo una sorpresa. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Va, que ahora sí. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. ¿Qué tío? Mira, ahí está. Hombre, oye, que ya sabemos que cantas mal, pero que tampoco es para tanto, ¿no? No sabía yo que te pasaba algo. Espera, que te acompaño. Venga, chicos, que no pare la fiesta. Gracias, igual no me mola nada que me cantes la cancioncita. Me mola más esta. Este último capítulo del desastroso Diwan, podríamos decirlo, ¿no? Nos sirve para hablar de lo que creo que mencionabas tú, Iñaki, hace un rato, que era lo de que los adolescentes se sienten superhéroes, ¿no? Es decir, a mí no me va a pasar nunca nada, yo soy el más fuerte de la clase o la más fuerte de la clase, ¿no? Esto también hay que atajarlo de alguna manera o ponerlo en el escenario. Sí, claro. La realidad les devuelve que no es así. Entonces el aprendizaje es a base de tortas. Bueno, sí, yo creo que en ese momento es difícil prevenirle. Es decir, tú puedes decirles, oye, ojo con lo que haces, pero pasa pues, lo que le pasa a Diwan, pues que un día está ahí a gusto y pues lo que importa es estar como todos ahí a gusto. Claro, yo creo que la actitud importante para los padres y los educadores debería ser, ha pasado eso, en vez de decir, ves, ya te había advertido, decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para prevenir que no vuelva a ocurrir? Hacerle reflexionar sobre lo que ha pasado, porque es lógico que pase, y a partir de ese momento, ¿qué podemos hacer para que no vuelva a pasar? Porque la sensación de omnipotencia y de capacidad, a mí no me va a pasar, siempre les pasa a los demás. No les pasa solo a los adolescentes, lo que pasa es que se ha agravado, pero nos pasa a todos. Dice, no, accidente de coche a mí no. Las hipoglucemias esas graves que decía el doctor Ampudia, a mí tampoco, son otros. Eso es para los demás, ¿no? Eso es, no. Daría. Bueno, además, claro, el objetivo es prevenir, ¿no? Pero si les pasa, porque a veces pasa y, como dice Iñaki, pues la realidad nos lo demuestra, pues al menos que tengan herramientas, ¿no? Sobre todo para que cuando pase, ¿qué hacemos, ¿no? Es decir, que lo importante es prevenir, pero si pasa, que sepan qué hacer, ¿no? Que esto también creo que es importante. Y la educación diabetológica fundamental. Ahí está el punto, sí. Yo creo que ahí es una cosa importante y lo que ocurre es que cuando esta etapa en la que se produce una transición de lo que el control de los padres total a ceder del control a él mismo, ahí hay que siempre insistir en la educación y ver y comprobar que tiene los conocimientos adecuados para que pueda hacer su vida totalmente normal. Mientras más conozca lo que tiene que hacer y cómo calcular las raciones, cuánta insulina me tengo que poner, pues puede hacer la vida perfectamente normal, ¿no? Mientras
mientras que si no lo sabe, porque muchas veces puede ocurrir que creamos que lo sabe y no lo sabe, pues ahí puede también haber problemas. O sea, que siempre que en esta etapa hay que volver a insistir en comprobar que el paciente sigue teniendo la educación adecuada y bueno, ver qué dudas tiene e insistir en aquellos puntos en los que flaquee para que tenga toda la información y pueda hacer una vida normal. Igual, redundando un poco y ahondando un poco más en lo que tú dices, a mí me parece importante que los profesionales les preguntemos cómo es tu vida y qué carencias tienes, porque igual les hablamos a mí si me hablan de qué tengo que hacer para andar en bici, que no ando en bici, pues no me interesa, pero si me dicen, oye, ¿cómo puede, me gustaría saber cómo puedo hacer para ir a una fiesta de cumpleaños de una manera adecuada. Ya sé que no tengo que comer, pero voy a comer. Dime cómo tengo que hacer, no sé. Yo creo que sería un poco partir de su propia realidad es fundamental para la educación diabetológica. Sí, porque además hay etapas, además una de las cosas, por ejemplo, con mucha frecuencia, que es las salidas nocturnas que ya empiezan a incorporarse a esta edad, ahí es que es importantísimo que sepan lo que tienen que hacer y voy a trasnochar, pues tengo que hacerme el control, como algo más, me pongo menos insulina y comprobar que tienen la información en ese campo como en otros campos como la sexualidad, etcétera. O sea, y abrirnos a ellos para aquellas preguntas que tengan y si a lo mejor no somos la persona adecuada, pues ver quién puede ser el interlocutor con ellos para que puedan adquirir los conocimientos adecuados, ¿no? Y en este sentido yo creo que la educación diabetológica, desde luego, como ha dicho Javier Ampudia, es que es fundamental para el buen control. Nosotros en la diabetes pediátrica, las hipoglucemias severas, es que no las vemos ya prácticamente nunca, igual que la cetoacidosis, ¿no? O sea, salvo el paciente que hace lo que quiere, pero eso es muy puntual por problemas sociales o lo que sea, el resto de los pacientes tienen en general cada vez mejor control metabólico y las complicaciones agudas es que no las vemos. Yo para terminar quería, hablando también de educación, poner en valor el proyecto D1, ¿no? Porque hablar de educación es muy amplio, pero hay que crear contenidos educativos para las personas a los que van esos contenidos educativos y es el caso de D1, ¿no? Entonces quería una última batida por vuestra parte, valorando en general el proyecto de Sanofi. Pues a mí lo que me interesó mucho de este proyecto era que utilizando los medios cercanos a ellos había gente tan importante que científicamente aportaban el valor. Y entonces yo creo que es aunar ambas cosas, su propio lenguaje. Tampoco queremos imitar, hacernos los adolescentes, porque, en fin, ya no estamos un poco lejos, pero sí creemos que podemos decir cosas de otra manera y creo que estar avalado por las sociedades científicas en este momento yo creo que es importante. Es un proyecto interesante, la verdad. María. Yo creo que en este sentido, como decía antes Iñaki, nos hemos acercado a ellos, ¿no? A través de un medio que ellos utilizan y creo que esto es bastante importante. Aunque a veces uno cuando trabaja con adolescentes, lo hemos comentado muchas veces, es que a veces tengo la sensación, sobre todo, que trabajo no para hoy, sino para pasado mañana, ¿no? Es decir, que en ese momento a lo mejor no vamos a obtener resultados como pasa a lo mejor con los pequeñines que educas a los papás y las cosas más o menos van saliendo, pero con los adolescentes creo que es, aparte del momento que intentas eso, ¿no? Que no se descompensen mucho o así, muchas veces tengo esa sensación, ¿no? Que trabajamos para mañana o pasado mañana, pero bueno, que luego aflora con el tiempo. Beatriz, ¿tú cierras? Pues a mí me parece que el reto más importante de D1 es mantener el enganche del adolescente con nosotros y buscar la vía para poder seguir adelante con el proyecto, que es un reto importante. Pues Beatriz, Daría, Iñaki, a los tres muchísimas gracias. Estamos todavía todos juntos durante la jornada. Muchas gracias.